Buenas tardes, bienvenidos al evento anual de estrategia de Banca Marc. Mi nombre es Carlos Andrés, soy el director de gestión discrecional de carteras del banco. Bueno, todos los años les tratamos de explicar la macro, les tratamos de explicar los mercados financieros y este año 2023 trataremos de explicarles esa sensación en la que se han situado los mercados financieros y la diferencia entre la realidad y la ilusión en la que parecen estar instalados estos mercados financieros. Contamos, como otros años, con Juan Antonio Roche. Buenas tardes, Juan Antonio. Y con Joan Bonet. Buenas tardes, Joan. En la que nuestros especialistas les van a hablar de este evento titulado 2023, el año de la Fata Morgana. Muy buenas tardes. Tras un 2022 desastroso, el arranque de año está siendo absolutamente espectacular. La velocidad de los acontecimientos es tan importante que en algunos momentos podemos tener sensación de espejismo. ¿Qué posibilidades reales hay de que los bancos centrales consigan producir un aterrizaje suave de la economía después del mayor proceso inflacionista de los últimos 50 años y las subsiguientes subidas de tipos de interés, cuando además sabemos que en ese mismo periodo, en los últimos 9 ciclos, lo han conseguido tan solo en 2 ocasiones? Estamos ante una fata morgana. Las fatas morganas son unos efectos ópticos que se producen debido a la refracción de la luz. Básicamente se producen por una inversión térmica, una diferencia de temperaturas, que lo que genera es que cuando vemos objetos a gran distancia, pues puedan parecer lo que no son. Y hay veces que cuando uno observa el mar a mucha distancia, puede llegar a pensar, observando un barco, que se eleva pues varios metros por encima del nivel del mar. Para nosotros, flotar no es lo mismo que volar. Y desde que ha arrancado el año, lo que hemos visto es mucha ilusión. Mucha ilusión ante un escenario en el que probablemente estamos descontando el mejor de todos los escenarios posibles. En la inflación, pensar que se ha tocado efectivamente un techo a lo largo de los últimos meses, pero que eso pues realmente no está afectando de una manera contundente al crecimiento económico. Y eso es lo que estamos viendo con los últimos datos económicos. Básicamente, ese punto de inflexión de la inflación se alcanzó en Estados Unidos pues desde verano hasta ahora, donde hemos venido de inflaciones del 9,1 a niveles del 6,5 actuales. En Europa desde noviembre los precios pues verdaderamente se están empezando a frenar. Y en cuanto al crecimiento, pues las noticias de los últimos días, desde el viernes pasado, incluso lo que veíamos el martes de esta semana, hay que decir que está siendo bueno. El PIB, por ejemplo, en Estados Unidos, del último trimestre año, creció al 2,9%. Europa ha sido capaz de esquivar la recesión económica por una décima. Es verdad que son datos que hay que coger con ciertos matices, pero en cualquier caso son buenos. Digo matices porque, por ejemplo, ese 2,9 norteamericano pues se ha generado con un gran deterioro del mercado residencial, con caídas de más del 26%, y sobre todo la mitad de ese crecimiento es debido al efecto de los inventarios. O en Europa, por ejemplo, si detraemos el comportamiento espectacular que han tenido economías como la irlandesa, pues prácticamente no hubiéramos podido evitar ese decrecimiento negativo en una situación donde sí que hay países que verdaderamente están más afectados, como Alemania o como Italia. Por tanto, para nosotros 2023 es un año donde los riesgos van a girar de la inflación al crecimiento económico. Y, por tanto, pues pensamos que estamos más en una situación de flotar y no de volar. Y no nos gustaría con eso transmitir la idea de que nos vamos a hundir. La idea es flotar y sencillamente es más abajo de donde estamos ahora mismo. Principalmente para intentar conseguir ese aterrizaje suave, pues cómo no hablar de los bancos centrales. 2023 va a ser un año donde se va a producir la gran pausa de los tipos de interés. Básicamente, y como ven a la izquierda, hay bancos como el de Canadá que han dicho que ya han hecho prácticamente todo el trabajo.
Ayer por la noche la Reserva Federal nos daba indicaciones en línea con nuestro escenario de que prácticamente estaría también el trabajo muy cerca de terminarse y que los tipos de interés alcanzarán la pausa entre el mes de marzo y el mes de mayo con 25 puntos básicos más y un tipo terminal del 5%. Y en Europa, hace pocas horas, Christine Lagarde elevaba los tipos al 2,5 y claramente tenemos indicaciones de que nos quedarían entre 3/4 y un punto porcentual más de subidas de tipos de interés y, por tanto, allá por los meses de verano alcanzaríamos niveles de máximos del 3,25, 3,50. Por tanto, 2023 es el año de la pausa de los tipos de interés. No obstante, hay segmentos del mercado que lo que creen es que en algunas regiones, como Estados Unidos, que va más adelantada, esto no se quedará solo en una pausa, sino que se quedará en un punto de inflexión y que los tipos de interés incluso bajarán en la segunda parte de este año en Estados Unidos, bajando hasta prácticamente 75 puntos básicos entre la mitad del año y la última parte del año. Nosotros discrepamos de ese escenario, la verdad, porque básicamente se podría producir, básicamente si hubiera un milagro de inflación y desde luego pues no fuera necesario tener los tipos de interés tan altos, una situación que pensamos que es altamente improbable, o seguramente sería por unas causas peores que las que estamos viendo ahora, sería por un deterioro muy brusco de la actividad económica, que desde luego no contemplamos en nuestro escenario, pero que sería muy acelerada si se produjera en el año 2023. Y a la derecha, pues un poco lo que les explicamos es eso, ¿no? Cómo, por un lado, los aterrizajes suaves son difíciles de conseguir, tan solo se consiguieron en 2 de los 9 últimos ciclos, y sobre todo, básicamente, que después de esa pausa que pensamos se producirá entre marzo y mayo, vendría una pausa. La verdad es que hay que decir que en términos históricos esas pausas pues suelen durar, han sido muy heterogéneas, entre 1 y 15 meses y de promedio 5 meses, y después pues sería cuando empezarían las bajadas, ¿no? Históricamente, cuando vienen las bajadas de tipos de interés, es cuando uno debe comenzar a asustarse, porque es cuando los ciclos pues tienden a terminar, ¿no? Y es una circunstancia que pensamos que debemos vigilar muy de cerca de cara a los próximos meses, pero que no se producirá de una manera inmediata. Inflación. La verdad es que todas las noticias que estamos viendo en general son bastante positivos. La inflación pensamos que se va a moderar y aunque va a costar más en trasladarse a los servicios. Por el lado de los bienes, y como ven a la izquierda, desde luego es bastante más confortable estar en precios del petróleo de los $85 en vez de los $130, o tener, por ejemplo, unos costes de transporte muchísimo más limitados que los que teníamos hace pocos meses. Después de las abruptas subidas que vimos, por esa combinación de pandemia y de crisis militar en Ucrania, los precios de los costes de los fletes han vuelto a los niveles pre-COVID y son situaciones que empiezan a ser cada vez más alentadoras. Además, en el lado energético es bastante importante en Europa la suerte que estamos teniendo con el buen tiempo. Tener unos inviernos relativamente cálidos, que en términos de temperatura promedio pues está prácticamente 5 grados por encima, lo que nos está permitiendo es acumular reservas que curiosamente están por encima de los promedios históricos y sobre todo tener unos precios del gas, entre comillas, relativamente contenidos y una actividad industrial que ciertamente está funcionando. Por tanto, ¿cuál es nuestro escenario para inflación? Pues que lo vamos a ver en 2 partes, una reducción de la inflación, una primera parte del año donde vamos a tener sorpresas más positivas, es la parte más fácil, es esa que se debe a los bienes, donde las bajadas son más espectaculares, donde como hemos visto del 9,1 al 6,5 en Estados Unidos, donde en Europa las cosas van cogiendo fuelle, y una segunda parte que dependerá más de los servicios, que será más en la última parte del año y que desde nuestro punto de vista no se conseguirá en este 23 llegar a los objetivos de los bancos centrales. Sin embargo, sí que nos gustaría puntualizar que los últimos datos que estamos viendo, y acabamos de ver recientemente las cifras de inflación en Europa, es que por el lado de los servicios, por lo menos empezamos a ver una cierta moderación. En Europa hemos visto por primera vez en bastante tiempo ver cómo los servicios se frenaban en 2 décimas, lo cual en inflaciones de servicios del 4,5 pues no es una situación confortable, pero digamos que es inicialmente positiva y es algo que hay que considerar, ¿no? Y en Estados Unidos, por ejemplo, los servicios pues están empezando también a frenarse si excluimos, eso sí,
el efecto de los alquileres atribuidos y el efecto de los servicios médicos. Y todo esto de los tipos de interés y la inflación está muy bien, pero la gran amenaza es el crecimiento económico. Y aquí el mercado inmobiliario, que probablemente sea una de esas áreas de la economía que se vaya a ver más afectado. Vemos que es un fenómeno global. A la izquierda, cómo están empezando a corregir los precios. Lo vemos todavía a niveles mensuales. Por ejemplo, en Estados Unidos llevamos 5 meses de contracción de precios, pero en tasa de interés anual todavía estamos con crecimientos por encima del 6%. ¿Cuál es nuestra visión? Básicamente aquí, que las economías que dependen de una financiación variable, es decir, las que se sitúan en el gráfico a la derecha, a la izquierda, sufrirán más que las que están a la derecha y, sobre todo, que viene moderación de precios de cara a los próximos meses. Los indicadores que estamos vigilando así lo señalan. Menos viviendas vendidas, menos permisos de construcción, la actividad con unos ratios de accesibilidad a la vivienda que son duros, lo que nos está llevando pues es a una frenada que está siendo contundente y estamos monitorizando muy de cerca. Fíjense a la izquierda, las ventas de viviendas están frenándose desde que se inició la subida de tipos, están bajando, disminuyendo a la mayor velocidad y con la mayor intensidad que hemos visto prácticamente en los últimos 50 años. Nos parece razonable un escenario de moderación de precios, por ejemplo en Estados Unidos, del entorno del 10% para este ejercicio 2023. ¿Y el mercado laboral? Bueno, pues el mercado laboral, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues claramente como está muy resiliente. Conocíamos hace muy pocas horas cómo hay un 10% más de vacantes en Estados Unidos. Una situación que genera que hay 1,9 vacantes por cada buscador de empleo y que básicamente lo que dice es que los salarios pues continuarán presionando al alza, suben, digamos, en términos reales no suben suficientemente, de una manera suficientemente contundente, pero continúa siendo un riesgo a vigilar de cara a los próximos meses. Y por tanto, pues todo esto, ¿cómo afectará al consumo? Pues nuestra sensación es que todavía seguiremos disfrutando de una estela constructiva, que el consumo puede aguantar, porque venimos de niveles de ahorro del COVID que son muy grandes. En Estados Unidos pueden ver a la izquierda cómo hemos pasado de niveles de el 10% de ahorro extra a niveles de por debajo del 6%. En Europa esta situación, como vemos a la derecha, es de niveles todavía confortables, por encima del 6%. Un ahorro que nos vamos a consumir a lo largo de todo el año 2023, pero que va a continuar aportando positivamente al consumo y eso pues es la buena noticia para este año 23. Por tanto, ¿cuál es el escenario macro? Pues el escenario es de recesión contenida, pero de una recuperación modesta. No somos catastrofistas. En Europa lo tenemos más difícil, el tiempo ayuda, pero va a ser más difícil poder conseguir evitar esa recesión. En Estados Unidos tenemos más dudas de que esa recesión va a llegar en el año 2023, pero sobre todo lo que vemos es que la recuperación va a ser más modesta, como pueden ver en los gráficos de la derecha, y sobre todo que al final lo que vamos a tener es un crecimiento que va a ser relativamente mediocre y va a estar por debajo del promedio histórico de los últimos 30 años, ¿no? Y va a ser prácticamente del orden de un poco menos de la mitad. ¿Y dónde puede venir el crecimiento? Pues en zonas donde está habiendo buenas noticias, como la gran reapertura que llega con 2 años de retraso en China. Ahí estamos muy esperanzados, el consumo está creciendo fuerte, los datos de apertura están muy bien, aunque los trenes están a niveles de menos 15% viaje en tren frente a niveles pandémicos y los aviones niveles menos 30, la actividad en carreteras es fuerte, estamos en tasas de menos 10% frente a antes de la COVID y vemos la oportunidad de beneficiarnos de algo que ya vimos en Occidente en los meses pasados. Además, ayudados por el crecimiento del crédito que empieza a ser positivo desde hace algunos meses. Y con este escenario, ¿qué esperamos para los activos financieros? Bueno, pues básicamente los activos financieros van a estar muy influenciados por esa pausa de tipos y eso es lo que analizamos en estos gráficos. A raíz del punto cero, a la izquierda pueden ver cómo se comportan los activos financieros cuando hay una parada de tipos de interés y a la izquierda ven cuando no se produce una recesión, 12 meses más tarde, y a la derecha cuando se produce una recesión. ¿Qué dos conclusiones sacamos? Pues en la línea roja lo que pueden ver es que la bolsa depende mucho de si se producirá la recesión o no. Si se evita, históricamente sube mucho.
si no se evita, baja, ¿no? Y nos dirán, bueno, eso es bastante intuitivo y hay que decir que es verdad, y para eso somos economistas y les contamos con números cuál es la razón. Pero el propósito de este gráfico básicamente es enseñarles las líneas verdes. Es la situación de la renta fija. Fíjense a la izquierda y fíjense a la derecha. Es un activo que sube en ambos escenarios. Y por tanto, para nosotros es el año del resurgir de la renta fija. Una renta fija que paga unos cupones claramente interesantes. Fíjense las tires en el gráfico de la izquierda, qué niveles tan elevados, que están por encima de las rentabilidades por dividendo, incluso de los yields que nos ofrecen pues algunas de las principales ciudades a nivel europeo. Y eso es una situación que es muy importante, es la primera vez que la vemos en la última década, en un entorno encima donde la capacidad de financiación de las empresas, hay que decir que aunque vamos a un entorno más incierto, el punto de partida es positivo y como pueden ver estamos en niveles pues bastante saneados en relación a lo que es la última década. ¿Debemos comprar toda la renta fija ahora? Bueno, debemos comprar mucha renta fija, mucha más de la que hemos tenido en los últimos años. Nosotros tomamos una decisión más positiva y nos neutralizamos en exposición a finales del mes de octubre, y a pesar de que ha corrido mucho, les animamos a seguir haciéndolo, con dos premisas. La primera es con una vocación de tener calidad, preferencia por el grado de inversión, el investment grade. ¿Por qué? Porque realmente los diferenciales de crédito dependen mucho del comportamiento del ciclo, no lo terminamos de ver claro, probablemente haya un deterioro por lo menos de expectativas en la última parte del año, y nos da un poco de miedo la situación de los diferenciales y preferimos abordar la situación con diferenciales y sobre todo con un riesgo de crédito que tenga más calidad, como es el grado de inversión. Por tanto, preferencia por la calidad. La segunda idea es, dada la inversión que tienen las curvas, como pueden ver a la izquierda, preferencia por los plazos cortos frente a los plazos largos. Ya llegará el momento, cuando se produzca la parada de tipos, de alargar duraciones de una manera más contundente, que como pueden ver a la derecha, es el momento donde los plazos largos nos pagan más que los plazos cortos. Por lo tanto, tenemos una orientación por duraciones más cortas, tirando a medias, independientemente de la región donde invirtiéramos. Y finalmente, para acabar con la renta fija, la deuda privada. La deuda privada está atractiva y el riesgo es contenido. Como pueden ver a la izquierda, es muy interesante los retornos que presenta históricamente. Son mucho más elevados que segmentos más arriesgados, como son el high yield. Eso es muy interesante y es lo que nos ha lanzado o nos ha animado a lanzar determinados productos a lo largo de los últimos meses y más que probablemente lanzaremos, y hablaremos de eso en breves momentos. Pero sobre todo lo que nos parece la deuda es que es un activo que incluso en situaciones de deterioro del ciclo presenta unas tasas de impago que son menores que la de los bonos arriesgados y unas tasas de recuperación más altas. Y esto pensamos que hace de este segmento dentro del activo de la renta fija como una oportunidad atractiva. Renta variable. Bueno, pues antes de llegar a nuestras conclusiones, a nuestras recomendaciones por regiones y por sectores y cómo lo vemos, en este momento del ciclo, en este momento de fata morgana, de tantas dudas sobre si lo que estamos viendo es un espejismo superior o no, y sobre si el barco vuela o flota, nos gustaría de antemano mostrarles estos gráficos que vemos aquí, que básicamente lo que sirven es para recordarnos siempre que cuando hay que comprar los mercados es cuando hay correcciones, que básicamente determina mucho el comprar un mercado con corrección, el tipo de retornos que vamos a tener en el largo plazo. Y como ven a la izquierda, si compramos con retornos, con caídas del mercado, por ejemplo del S&P500, superiores al 20%, tendemos a tener retornos muy superiores en plazos más largos. En el gráfico mostramos de 12 a 36 meses. Y sobre todo, si invertimos con una vocación de medio plazo, la posibilidad de tener retornos negativos se reduce prácticamente al 90% a los 36 meses. Por favor, tengamos muy presente esto, y ahora vamos a entrar un poco en el juego de cómo lo vemos, de mejor o peor, pero siempre con esta idea que sobre todo lo que nos debe hacer es pensar que aunque estemos sobreponderados o infraponderados, siempre partimos de un año que consideramos que es de vuelta a la inversión, a tener exposición y desde luego a no tener niveles de liquidez y ni muchísimo menos extremos. Renta variable. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la bolsa cuando la FED hace pausas? Pues la verdad, si uno mira a la media,
lo que sabe es que históricamente, de 12 meses más tarde de que venga una pausa de la Reserva Federal, la bolsa sube y sube un 10%. Y por tanto, eso sea parte de la explicación de toda esta alegría de estas últimas semanas. Además, como pueden ver, hay algún ciclo en los años 80, una línea roja que ven ahí, donde hubo una recesión e incluso el mercado subió. Una razón más para animar a algunos a, digamos, a entrar en el mercado con bastante entusiasmo. Nosotros, sobre todo, lo que nos gustaría decirles es dos cosas. Que desde luego esto pues irá muy bien si no hay recesión, pero como no lo sabemos, pues debemos también pensar en ese escenario rojo que aparece a la izquierda, que no son caídas hipercontundentes en todos los ciclos. Hay una parte que ya se ha producido y se produjo el año pasado, pero desde luego son minusvalías. La segunda idea, que es la que más nos preocupa, es que más allá de los niveles de precios de las bolsas y de comparar las caídas con entornos históricos, lo que esta vez es diferente es que los beneficios realmente lo han corregido. Ha habido revisiones a la baja de beneficios, pero realmente no ha habido caídas de beneficios hasta este trimestre que estamos viendo publicado ahora y del que tendremos bastantes noticias a partir de la semana que viene, con ya más de la mitad de las empresas del S&P 500 habiendo publicado. Por tanto, eso es un factor que nos hace andar con cierto cuidado, con cierto celo dentro de la situación. La siguiente idea es que ¿qué cae primero? ¿Las bolsas o los beneficios? Pues históricamente son las bolsas las que anticipan el movimiento y los beneficios los que se mueven tan tarde, como pueden ver a la izquierda, donde solo en 3 ocasiones fue al contrario de lo que estamos diciendo. Y finalmente, ¿qué tipo de revisiones a la baja han habido? Ha habido, pues como pueden ver, han sido generalizadas, pero sobre todo donde han sido destacadas es en la línea verde, es en los emergentes. Y por tanto hay una de las primeras guías de esta tarde. Es una región que ha estado especialmente castigada y donde debemos girarnos y ganar más exposición. ¿Dónde debemos invertir por regiones? Pues tenemos una preferencia por Estados Unidos y las razones básicamente son 3 frente a Europa. La primera es que es una región donde la rentabilidad de sus empresas es más grande. Fíjense a nivel de sectores, salvo en utilities y en materias primas, vencen en el resto de los sectores principales. La otra razón es que ciertamente está más caro en escenarios de incertidumbre, como los que estamos viendo ahora. Algunos dicen que mucho más barato Europa que Estados Unidos. Nuestra impresión es que no tanto si realmente hacemos un ajuste sectorial y donde vemos que esa diferencia que hay entre las 12 veces beneficios de Europa frente a las 17 del Standard & Poor's 500, realmente se quedaría en 14 veces y medio, con lo cual un descuento que realmente es la mitad. Y la otra idea es que no tiene una dependencia energética y su sensibilidad a los tipos de interés, a un escenario como el que veremos en los próximos meses, le podrá ayudar de una manera importante y por eso estamos viendo cómo hay índices como en el Nasdaq que ya superan ampliamente incluso las rentabilidades del Eurostoxx o el MSCI Europe a rentabilidades de muchos índices o de índices como el S&P 500, ¿no? Por lo tanto, ese susto que podía dar el estar más en Estados Unidos y menos Europa en las últimas semanas se está corrigiendo ampliamente en los últimos días y la culpa de ello, que no es azar, son una pausa a los tipos de interés que cada vez los mercados descuentan con más fuerza y ese es el escenario al que vamos de cara a los próximos meses. Y luego, pues bueno, ¿qué hemos visto hasta ahora? Pues desde luego una exposición, desde luego, de los índices americanos a grandes compañías, las megacaps, que precisamente están publicando esta semana y donde estamos teniendo noticias pues claramente importantes, muy contundentes ayer por la noche en compañías como Meta y como otras megacaps que estamos viendo. ¿Cuál es nuestra idea? Bueno, tenemos más preferencia por la tecnología que por las megacaps en general. Como pueden ver a la izquierda, cayeron mucho el año pasado y están recuperando de manera importante. Ya saben que no es lo mismo el porcentaje de caída que el porcentaje de subida. Pero sobre todo, quédense con el gráfico a la derecha. La tecnología crece más en el largo plazo, crece más que el resto de los índices, del resto de los índices generales, que es lo que muestra el gráfico de la derecha. Y solo en periodos donde los tipos de interés a largo plazo suben es cuando lo hace menor, lo hace en menor medida. Y los tipos de interés a largo plazo marcaron su punto máximo
a comienzos del mes de noviembre y por tanto eso nos hace estar confiados en ese 4,25 que vimos en el bono americano, niveles del 3,40 ahora mismo, que independientemente de que vengan más vaivenes, que los habrá, el punto de estabilización está ya muy cerca y por tanto es un sector que pensamos que debemos tener en carteras. Y finalmente, otra idea, los emergentes. Al son de China, al son de un mayor consumo y de un sector minorista que cada vez lo va a hacer mejor. Que hemos visto unas correcciones importantes, unos rebotes importantes, pero que debemos contextualizar como aparecen en las barras de la izquierda y no debemos mirar lo que ha subido, sino lo que ha caído en los últimos meses. Una corrección de beneficios importante, no igual a otras capitulaciones, pero desde luego destacable, y unos niveles de capitulación en niveles de valoración que son importantes y que junto a una previsión menos alcista y menos constructiva para el dólar de cara a los próximos meses, le va a ayudar a funcionar ampliamente bien. Y después, pues también sectorialmente lo que nos gustaría explicar son las siguientes tres ideas, ¿no? Hemos hablado sectorialmente de la tecnología, tenemos una predilección muy importante por otras temáticas a largo plazo, de las que Juan Antonio les hablará en breve, vinculados sobre todo a la transición energética y a temáticas, por ejemplo, como son la seguridad y las infraestructuras. Y en cuanto a lo que son los sectores más clásicos, pues continuamos muy contentos con la posición de bancos. Los resultados que últimamente estamos viendo esta semana con los bancos españoles son francamente maravillosos. Un sector que se beneficia de este entorno de tipos y que lo continuará haciendo bien. Y sobre todo, dentro del posicionamiento mixto que tenemos, pues también una apuesta por el sector de salud. Salud se ha quedado bastante retrasado en las últimas semanas. Es resiliente en desaceleraciones económicas, como aparece a la derecha, y lo va a hacer bien. Y finalmente, ¿qué tipo de escenario vemos para este año 2023? Bueno, pues sobre todo si miramos la rentabilidad esperada frente a la volatilidad, ¿cómo se comportan los diferentes activos financieros? Pues fíjense una curva clásica. La renta fija a la izquierda y abajo. La renta variable arriba y a la derecha. Lo que más volatilidad tiene, más suele pagar. Lo que menos volatilidad tiene, menos suele pagar. Lo que pasa es que el año 2022 fue una auténtica tragedia. Una excepción no vista en más de un siglo. Como ven en las líneas, en los puntos rojos, cayó todo a la misma vez y yo diría que casi, si nos permiten, en la misma proporción. 2023 va a ser un año muy distinto. 2022 quedó atrás. Es un año donde pensamos que los retornos, sobre todo los activos de riesgo, van a estar en general por debajo de los promedios históricos. Pero sobre todo fíjense en la pendiente de esa curva verde que les pintamos. Va a estar muy equilibrada. Lo que vemos es que la rentabilidad frente a la volatilidad de los activos de renta fija se va a comportar mucho mejor o mejor que la renta variable, ¿no? Y por tanto, para nosotros es desde luego un activo a destacar y que pensamos que lo va a hacer bien, ¿no? Y en la renta variable, pues dentro de este tono que tenemos, pues fíjense las discrepancias que hay por regiones y cómo habrá sitios y regiones como emergentes que lo puedan hacer mejor que otras regiones, independientemente de que tenemos, por ejemplo, pues más predilección por Estados Unidos que por el mercado europeo. Bueno, han sido muchas cosas muy rápidas sobre el ciclo y las expectativas de activos. Yo creo que ha llegado el momento de ver cómo abordamos el rumbo e implementamos todas estas cosas. Gracias, Joan. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos una vez más en este evento. Bueno, suponemos que a estas alturas de la presentación ya tendrán claro el porqué de esa imagen con la que abríamos, ese barco flotando en el aire. Supongo que si nadie hubiera visto un barco, quizás no le causaría extrañeza verlo flotar en el aire, ¿no? Es como si nunca hubiéramos visto una subida de tipos, pues quizás tampoco nos causaría extrañeza, como lo hace la resistencia de la economía a desacelerarse o este optimismo de las bolsas en los activos de riesgo quizás prematuro. Pero es precisamente en distinguir la realidad y la ilusión donde se suelen encontrar las mejores oportunidades para invertir, y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. Hace 12 meses, en un evento como este, pues les transmitíamos nuestra visión para el 22 y las apuestas que
que teníamos. ¿Qué cartera teníamos entonces? Y después de un año de grandes imprevistos, ¿qué cartera tenemos hoy? Para empezar por el principio, que es esto, hemos utilizado como referencia un perfil moderado, que creemos que refleja razonablemente a nuestro inversor medio. Digamos alguien, por simplificarlo, que tendría en condiciones normales la mitad de su cartera en activos de renta fija y la otra mitad de la misma en activos de riesgo. A principios del 21, esa cartera en su parte de renta fija habría rendido, por simplificarlo, con un cupón del 2,1%. Hubiera necesitado para alcanzarlo casi 3 años de duración de cartera y hubiera tenido un peso bastante notable en los activos de crédito de peor calidad, en el high yield, alrededor de un 37%. 12 meses después, con todo lo acontecido y los cambios tan notables que se han producido, esa misma parte de renta fija rinde hoy el doble, para lo cual no tiene que asumir tanto riesgo de duración, casi un año menos, y sobre todo lo puede hacer con renta fija de mucho mayor calidad. ¿Y la renta variable? Pues hace 12 meses nos preparábamos para una pausa, entendíamos breve, dentro de un mercado alcista, que finalmente se tornó en algo muy distinto con la guerra de Ucrania y la precipitación en los bancos centrales para corregir una inflación ya desatada. Hoy la exposición en renta variable es sustancialmente más bajo, un 32%. También tenemos sesgos lógicos en la cartera distintos a aquellos de carácter más defensivo. Aquella exposición sectorial primaba a sectores como el de la tecnología, eran sectores de crecimiento, en detrimento de sectores de carácter más defensivo como el de la salud. Hoy se ha invertido la tendencia y lo mismo podríamos decir de las posiciones emergentes. Entonces y ahora, en la parte de gestión alternativa, teníamos aproximadamente una quinta parte, pero lo que había dentro de esa gestión alternativa entonces y ahora es muy distinto. En definitiva, empezamos con unas carteras preparadas para un escenario que nos sucedió y tuvimos que modificarlas. Y vaya si lo hicimos, como han visto a continuación. ¿Cuál es el resultado de este 22 y todas esas actuaciones? Pues desgraciadamente no pudimos contener las pérdidas. Hemos tenido el peor resultado de los últimos años, como hemos tenido el peor resultado de los mercados financieros. Ese cliente medio en su parte invertida habría perdido algo así como el 9,35%. Y lo que es peor para un gestor, no fuimos capaces de generar alfa, ese valor relativo respecto a los índices de referencia. Pero ocurrieron muchas cosas y realmente el año pasado podríamos distinguir claramente dos mitades. En la primera mitad de año es cuando se concentra la totalidad y más de esa pérdida. Esa cartera en los primeros 6 meses, precipitado con Ucrania, perdió un 10,4% y es donde se concentra y más la destrucción de valor relativo. Nuestra obsesión en un entorno de tal incertidumbre como el que vivimos era proteger el capital. Lo hicimos con diferentes decisiones, quizás la más llamativa fue la infraponderación en renta variable aprovechando el rebote del año pasado. No volvimos a sufrir pérdidas mayores de capital. De hecho, se recuperó casi un 1% del mismo en la segunda mitad del año y sobre todo empezamos a recuperar esa pérdida relativa. ¿Y qué tenemos que hacer para recuperar todo lo que nos queda? Pues queríamos centrarlo en torno a 5 decisiones. La primera, y sobre la que pivota casi todo lo que están escuchando hoy, los bancos centrales. Los bancos centrales son el agente principal que evita que los ciclos se sobrecalienten o se enfríen en exceso y utiliza los tipos de interés para conseguirlo. Es hacia los bancos centrales hacia los que hemos de mirar si queremos entender qué es lo que está por venir. Hemos hecho este análisis que ven en pantalla, que es básicamente analizar qué ha sucedido en los 12 meses siguientes a la pausa en las subidas de tipos o al final en las subidas de tipos de los bancos centrales. Como ven en pantalla, hemos de distinguir dos situaciones. Paran los tipos, algo que nos lo han dicho ya los bancos centrales, algo que descuentan las propias curvas, y pueden suceder dos cosas. Que hayan conseguido ese encaje de bolillos que, como decía Joan, ha sucedido solo en 2 de los 9 últimos ciclos, en el que esa subida de tipos frena la inflación,
pero no destroza la economía. No hay recesión, para entendernos. Ese es el escenario que se pinta en esas barras de color verde oscuro. Y el escenario más habitual, y en el que todavía creemos estar instalados, en el que se produce la recesión. Vayamos de izquierda a derecha. ¿Qué sucede con la renta variable? Si no hay recesión, hemos atajado la inflación y no es necesario enfriar más la economía, la bolsa lo hace muy bien. ¿Cómo de bien? Un 22% de bien en media. Pero si sucede el escenario de recesión, recuerden, 7 de las últimas 9 veces, la pérdida está relativamente contenida en un 4%. Alguien podría pensar que esa pérdida media pues, es el resultado de situaciones mucho más extremas. Bueno, hemos tomado también como referencia cuál es el peor resultado en los siguientes 12 meses de los últimos 9 ciclos. Y el resultado es un menos 14% y sucedió en un momento que poco tenía que ver con la desaceleración, que fue suave, y mucho con otras circunstancias como fue la .com. ¿Qué vemos en este gráfico y ya nos destaca? Todavía es pronto para dar una señal de compra en bolsa, pero ya vemos un resultado asimétrico entre lo que podría ganar y lo que le queda por perder. Y es lo que justifica que incluso con un escenario de prudencia como el que manejamos, mantengamos una posición ligeramente corta. Pero lo importante viene a la derecha. ¿Qué sucede con la renta fija? Y como ven, la renta fija lo hace bien, haya o no haya recesión. Si los tipos de interés han subido y han frenado la inflación, bien está. Si lo han hecho y hay recesión, bien está también. Y esta es una novedad de la última década y es algo que vamos a utilizar en nuestras carteras. Y la visión de dólar, que como ven, pues probablemente su mejor época ya sucedió. Primera idea, por tanto, bancos centrales y una señal inequívoca hacia la renta fija. ¿Y para qué nos sirve la renta fija? Probablemente pocos clientes son exclusivamente de renta fija, que claramente sería un activo a comprar. Pues la renta fija, y lo decimos por primera vez en una década, nos sirve para lo que solía servir en una cartera mixta, es decir, la habitual, aquella que mezcla renta fija y renta variable, como estabilizador. La parte de la izquierda, la que les hemos mostrado, la parte de la derecha, lo que tratamos de ver para cada uno de los perfiles, qué sucedería en cuanto al peor escenario de rentabilidad si se produce ese parón de tipos y la subsiguiente evolución económica. Y lo que ven es que para los perfiles más conservadores, el defensivo, que apenas tiene un 3,5% de renta variable, y el conservador, que apenas tiene un 7,5%, incluso en el peor de los escenarios, el del 14%, seríamos capaces de proteger capital. ¿Gracias a qué? A ese 4% que les enseñábamos que podemos obtener de cupón. Claramente hay un mensaje hacia la renta fija, pero ¿por qué no hacer esa apuesta combinándola con otras y tener además el recorrido de la renta variable? Como ven, ese 4% nos permite proteger capital para los dos perfiles más conservadores. Segunda señal, por tanto, momento de invertir a través de productos mixtos todavía de carácter conservador. ¿Qué más cosas lo hacen bien en un entorno de transición donde todavía vemos comportamientos dispares entre clases de activo, mercados, sectores, regiones, compañías? Por la gestión alternativa, que no es otra cosa que una versión libre o muy libre de la gestión activa. Y volvemos a hacer el mismo ejercicio. Lado de la izquierda, el comportamiento de los dos grandes mercados. Lado derecho, comportamiento de la gestión alternativa. El primer bloque, HFRI, es la evolución del índice agregado de estrategias de gestión alternativa. Verde oscuro se evita la recesión, captura ese buen comportamiento de la renta variable, pero es que con recesión también logra un comportamiento positivo. Y lo interesante, para algo que como todo lo demás que tenemos en cartera lo gestionamos de manera activa, que hay unos comportamientos interesantes que analizar entre subestrategias. La primera que tienen a continuación del índice, Equity Hedge, lo que ven es que si no hay recesión, tiene un comportamiento próximo al de la renta variable, captura mucho de esa subida, pero no la acompaña en la corrección, lo hace bien. Y lo más interesante de las otras estrategias, que son precisamente
las que aprovechan esos comportamientos relativos. De nuevo, otra clase de activo que se comporta bien prácticamente en cualquier escenario. Hasta aquí hemos hablado de la parte más conservadora de una cartera y probablemente habremos alegrado el día a los clientes de perfil más conservador. Nos ha llevado una década poder hacerlo, ¿no? Pero ya aquellos que tienen músculo financiero, apetito por riesgo y tiempo para disfrutarlo, ¿se pueden contentar con estos 4%? ¿Hay alguna manera compatible con este escenario de conseguir retornos mucho más abultados? Pues ciertamente la hay. En ese mundo de crecimientos modestos hay algunas cosas que van a crecer con fuerza. Lógicamente no las vamos a razonar desde ese ciclo de crecimientos exiguos, pero sí de algo tan importante como el ciclo, tan poderoso como el ciclo a la hora de mover mercados, que son las dinámicas relacionadas con la transformación. Y estas las podemos encontrar tanto en el mundo de las inversiones líquidas como en el mundo de las inversiones líquidas. Si tuviéramos que resumir de alguna manera con dos palabras esas bolsas de crecimiento, pues probablemente elegiríamos estas dos: transición energética, ¿no? La elección de transición frente a otras no es casual, porque creemos en ello firmemente y creemos en ello como un proceso. Pero alrededor de la sustitución de fuentes de energía hay una oportunidad enorme de generar valor para las carteras, de vocalizar ese crecimiento. ¿Cómo de lejos estamos? Sería legítimo pensar que esto, que es muy manido, que lo han escuchado docenas de veces y durante los últimos años, pues está en una fase ya muy madura. Bueno, pues tomemos la producción de energía y veamos cómo de lejos está el final de ese camino. Normalmente cuando leen en prensa o escuchan en algún medio hablar de las energías renovables, verán de esas dos barras la de la izquierda, que es aquella que muestra cuáles son las fuentes energéticas a partir de las cuales se produce la electricidad. Y ven ahí en esa parte verde oscura de arriba del todo, la más individualmente más grande, que ya las renovables explican casi el 40% de la producción de energía eléctrica en Europa. Podríamos decir que ya estamos muy, muy avanzados, pese a que quedaría recorrido. La cuestión es que la electricidad es solo una fuente de energía. Es la que enciende el monitor desde el que nos ven, o las luces que nos iluminan, pero no es todavía la que arranca la mayor parte de los coches ni enciende la mayor parte de las fábricas. Para eso tenemos que irnos a la derecha, y es el mix completo de energías. Y ahí ese verde oscuro se vuelve pequeño, se vuelve muy pequeño en relación con las energías fósiles, el carbón, el petróleo o el gas. El propio carbón genera hoy más energía que la propia energía renovable. Con lo cual, todavía queda mucho recorrido en algo que todos estaremos de acuerdo no es opinable. Y como siempre que hemos tratado esta cuestión, no apelamos a su conciencia medioambiental, que también apelamos sobre todo a su bolsillo, sobre todo para un continente como Europa, que carece de fuentes de energía propias y que tiene que aprovechar las renovables por una cuestión de supervivencia y también por una cuestión económica. ¿Con qué medios contamos? Pues ingentes. El más fácil de probablemente demostrar es el dinero público, lo que ya está aprobado en los parlamentos comunitarios y nacionales, ese paquete que en Europa se llama Next Generation y que va a movilizar una cantidad colosal de dinero en los próximos años, o ya lo está haciendo. A diferencia de otros paquetes fiscales del pasado, este tiene un componente de transformación enorme y es muy preciso en señalar hacia dónde lo va a dirigir. ¿Hacia dónde creen? Pues de nuevo, en gran medida, hacia transición energética, que con la transición digital permitirá recuperar competitividad a Europa. ¿Es el único dinero con el que contamos? ¿Es el más grande? Realmente no. Hay un dinero que podríamos intentar calcular, que es el dinero privado, el dinero que busca un rendimiento. ¿Cómo se va a movilizar? Pues aquellos que hayan visto que su test de idoneidad, ese cuestionario que le ha de hacer su asesor antes de poder hacerle ninguna recomendación, si le ha caducado desde el mes de agosto pasado, habrán visto que en la renovación
aquellas preguntas sobre su perfil de riesgo, su grado de conocimiento, se le añade otro bloque muy importante. Les tenemos que preguntar nosotros y el resto de asesores de toda Europa, a ustedes y a todos los inversores de Europa, cuáles son sus preferencias en materia de sostenibilidad. Y aquí claramente hay una indicación de los supervisores que esperan de nosotros, las entidades financieras, que seamos un agente activo de ese cambio. Cada vez más este va a ser un criterio que score nuestras decisiones hacia este tipo de inversiones. Un dinero colosal desde el punto de vista público y aún mayor desde el punto de vista privado. Y esto va entonces de comprar parques solares o eólicos, pues quizás también, pero hay mucho más allá además de la producción de energía. Queríamos usar un ejemplo de otros que podríamos utilizar que nos parece muy elocuente. Primero, por los plazos a los que hacemos mención. 2021, el rosco de la izquierda, 2025, que a efectos de la economía y los mercados es pasado mañana. En esos roscos se refleja la producción de baterías, en este caso en términos de gigavatio hora. En el 2021 la producción de baterías en el mundo equivalía a 586 gigavatios. En el 2025 será 4 veces y pico esa cantidad. Ya hemos declarado que queremos ser sostenibles. La sostenibilidad pasa por producir energía que no puedes dar a un interruptor cuando la quieres, la tienes que almacenar. 4 veces y pico nos parece muy realista. Pero tan interesante como eso es dónde se va a producir respecto a dónde se produce hoy. Ven que la parte del león, entonces, y más adelante, se la lleva China. El 82% de esa producción se hace en China. Imagínenselo, hemos declarado al mundo en Europa que queremos ser sostenibles y hemos dado la fecha y resulta que no tenemos dónde almacenar la energía. Y por motivos evidentes nos estamos preocupando mucho más de nuestra soberanía. Pues más espectacular que ese crecimiento en la producción es el cambio en dónde se localiza esa producción. Y en el caso europeo su cuota se ha de multiplicar por 3. Una cosa que crece 4 veces y pico, en el que Europa va a crecer 3, pues claramente tenemos una oportunidad de encontrar crecimiento. No hay que ir muy lejos en este mismo continente. Y esto es muy amplio. Esto implica una tecnología que es la condición necesaria, entre otras cosas, para que esto sea económicamente viable. La sostenibilidad, les he puesto un ejemplo, en algo aparentemente tan distinto como es un test de idoneidad, ya lo encuentran presente. Y luego, pues, la concienciación ya irreversible sobre unos hábitos de vida mucho más saludables. Estas 3 cosas probablemente recogen las consecuencias o las indirectas de esa transición energética y de otras que están sucediendo, y son también precisamente las que nosotros hace ya 4 o 5 años decidimos agrupar bajo un mandato, Next Generation, en el que perseguíamos precisamente ese crecimiento basado en la transformación. ¿Sigue siendo válida aquella tesis que tantas alegrías nos dio? Recordémosla, buscábamos crecimiento basado en esa transformación. Sabíamos que ese crecimiento, como cualquier cosa que escasea, iba a ser caro. Con lo cual, lo que vamos a analizar para secundar o no la tesis de entonces es, en el eje vertical, la valoración, cuántas veces el beneficio pagas por ese crecimiento, que lo tienen en el eje horizontal. Y para ello vamos a comparar esa agregación de estrategias con el mundo, que no tiene ese sesgo. Esta era la situación hace 12 meses. El MSCI mundial, la agregación de las mayores compañías de todo el mundo, pagaba casi 20 veces por un crecimiento ligeramente más bajo de un 10%. Entonces, esa agrupación de subestrategias pagaba algo cercano al 30 veces beneficios para conseguir un crecimiento cercano al 20%, ¿no? ¿Es suficiente? ¿No lo es? Bueno, más importante que esa proporción es sobre todo qué ha pasado, ¿no? Si lo que estamos es tratando de validar la tesis con la información disponible,
tenemos que ver cómo se ha comportado en un año tan especial como el 22. Esto es lo que ha hecho el MSCI Mundial, se ha desplazado abajo y a la izquierda. Y esto es lo que ha hecho Next Generation, se ha desplazado a la derecha y hacia abajo. El MSCI Mundial es hoy un índice más barato, ha caído, es evidente, pero también es un índice que crece menos. Next Generation es más barato, otra obviedad, ha bajado, pero no solo no crece menos, sino que exactamente hace lo contrario. Y esto es lo que sigue validando nuestra tesis. Mientras podamos ver crecimiento, no será la falta de crecimiento lo que explique su corrección. En este caso, como cualquier cosa que tienes que traerte a valor presente, es más bien el tipo de interés el que explica la corrección que la duda sobre esa transformación o ese crecimiento. Y no hay mejor ejemplo que el de las últimas sesiones, donde el índice por antonomasia de crecimiento, que es el Nasdaq, está recuperando posiciones muy rápidamente contra los índices generales. Pero Next Generation es mucho más, es una combinación de subtemáticas, ¿no? Algo que recurrentemente nos dicen es, ¿pero de verdad saben en qué están invirtiendo? Pues vaya si lo sabemos. Next Generation es la combinación de una veintena larga de fondos. Cada uno de ellos ocuparía ese espacio en la comparativa. Todos ellos son más caros, todos ellos crecen más. Solo hay un fondo de los que hay en cartera que no esté ahí, fondo que gestiona Chequier, que se dedica a la inteligencia artificial. Sí, esas dos palabras que la RAE declaró como las palabras del año 22, o esas que han ocupado tantos debates en Davos, ¿no? Algo que creo que está fuera de toda duda que va a crecer, ¿no? He leído esta semana que la inteligencia artificial es capaz de aprobar la selectividad, así que solo le queda licenciarse. No hay ninguna estrategia barata, pero no hay ninguna estrategia que no ofrezca crecimiento. Y podríamos seguir diciendo lo que hay dentro de cada una de las estrategias. Sería un error colosal haber acertado en apostar por la transformación y equivocándonos eligiendo una sola temática o una sola compañía. ¿Y qué más hay en el mundo que crece? Pues hay una parte que todavía no cotiza. Lo cotizará algún día y será supuestamente grande. En nuestro caso, la inversión en economía real, que es donde todavía están estas inversiones, como saben, la llamamos coinversión porque es precisamente lo que hacemos, ¿no? Garantizamos la operación y mantenemos al menos un 10% de la inversión que invitamos a nuestros clientes a realizar, ¿no? Pues volverá a ser un año muy activo de la coinversión. Hemos cerrado un año espectacular con una gran traca final que fue nuestra segunda añada en nuestro fondo de fondos de capital riesgo, que de alguna manera era levantar dinero justo para aprovechar este cambio de ciclo y hacerlo con un perfil muy diversificado y generalista. El 23 lo vamos a dedicar a las inversiones de carácter más nicho. En torno a 4 ideas. Una de la que nos van a oír hablar muy pronto, que es volver a invertir en Venture Capital tecnológico, en esas compañías emergentes relacionadas con la tecnología que están en una fase temprana de su desarrollo y donde podemos encontrar mucho crecimiento. Lo vamos a hacer con un socio con el que ya hemos colaborado en el pasado y que hemos podido testar en situaciones tan distintas como el 20 o el 22 y de las cuales ha salido más que airoso. Nos oirán hablar de él muy pronto, retornos por encima del 20% netos de comisiones. Activos reales. Activos reales son muchas cosas, una carretera, es un edificio, es un puente y es también un hotel. Nuestra bandera, que es la coinversión, por circunstancias nunca había podido combinarse con otra cosa que nos caracteriza, que es la proximidad, y no solo por lugar de nacimiento, al sector hotelero. Y si todo va bien, en las próximas semanas podremos anunciar nuestra primera inversión en uno de los mayores sectores del mundo, el del ocio, un sector que crece, donde tenemos la fortuna no solo de ser un país de destino, sino tener alguno de los mejores gestores del mundo en esta actividad. Crecimiento del que sabemos bastante para obtener retornos por encima del 10% neto. Transición energética no será la primera y en el 20, en un año de enorme incertidumbre,
invertimos en todo ese proceso que va desde la producción, la distribución, el almacenamiento, la eficiencia energética, donde creemos que hay oportunidades enormes. Estamos trabajando para la segunda mitad de año acometer una segunda inversión en esta materia. Y el cuarto elemento en el que estamos trabajando es el de las infraestructuras, ese pico y pala que hay detrás de la transición energética. La producción, invirtiendo directamente en las nuevas fuentes de energías renovables o a través del capital de compañías que básicamente se dedican a esa actividad. Volveremos de nuevo, si todo va bien como esperamos, a tener un gran año en el que la coinversión nos permita también capturar crecimiento en esa parte que todavía no cotiza. Un año, por tanto, perfecto para empezar a construir carteras con una visión de largo plazo en el que por fin podemos usar todos los mercados. Pues muchísimas gracias, Juan Antonio. Muchísimas gracias, Joan. No me cabe ninguna duda que nuestros clientes en esta casi hora que llevamos han aprendido varias cosas, ¿no? Esperemos que a distinguir entre esa realidad de una economía yendo a menos y esa sensación de ilusión en la que viven los mercados con este inicio de año absolutamente exuberante, ¿no? Yo quería, habéis hablado mucho de renta fija, yo creo que como toca, pero sí me gustaría, Joan, y quizás esta pregunta es para los dos, si nos podéis dar algo más de detalle de los bancos centrales, ¿no? Estos actores principales del año 2022 y actores principales de esta semana también, ¿no? Nos afecta mucho a todos en nuestro día a día, para aquellos que tenemos una hipoteca también. Y quizás, Juan Antonio, nos puedes dar algo más de detalle de más de las oportunidades que se están creando alrededor del mundo de la renta fija, ¿no? Bueno, pues básicamente las reuniones que de hecho hemos visto los últimos días, lo que vienen, o lo que hemos aprendido es que los bancos centrales mantienen una retórica relativamente contundente, pero que al final lo que parece es que la parada de subidas de tipos está cerca, que primero será en Estados Unidos y más tarde será en Europa, y sobre todo que a partir de esas paradas y siendo conscientes de que hay que vigilar que la inflación verdaderamente esa parte de los servicios, ¿no? que hay que tener muy en cuenta y habrá que monitorizar todavía durante muchísimos meses. Bueno, a pesar de eso, pues que venga una parada es un hecho que es muy importante, porque sobre todo cuando los tipos base son elevados, como los actuales, en términos históricos, lo que nos va a hacer es ayudar a navegar muchísimo mejor los episodios de volatilidad, ¿no? que puedan venir a partir de ahora, ¿no? Por tanto, son noticias muy positivas y apuntan a un entorno de claramente más estabilidad, ¿no? Pues sí, con la renta fija pasa como con la Fata Morgana, con esa hada hermanastra del rey Arturo, que tenía la capacidad de transformarse en muchas cosas, ¿no? Adquirir formas muy diversas. Renta fija es un depósito, una YPF, que casi las teníamos olvidadas. Renta fija es un bono estructurado. Cerramos un año extraordinario el pasado aprovechando esos tipos de interés, aprovechando la volatilidad, aprovechando los dividendos o aprovechando las correlaciones para conseguir rendimientos que hacía mucho tiempo que no encontrábamos, ¿no? Con un riesgo acotado, que es exactamente lo que hace un bono estructurado, y que va a seguir siendo un año extraordinario para hacerlo. Y renta fija también es una de nuestras banderas, en particular de nuestra gestora, de Marca M, donde ha acumulado históricamente muchos de sus galardones y donde, entre otras cosas, al producto bandera, que es Torrenova, pues ahora mismo es alrededor del 85%, ¿no? Pero quizás es una pregunta para ti, y ya que Hitchcock acostumbraba a participar en sus propias películas, pues como responsable de carteras también nos podrías decir para qué nos sirve la renta fija, ¿no? Pues sirve, fundamentalmente yo lo resumiría en un concepto, ¿no? Sirve para hacer carteras más conservadoras y más equilibradas de lo que hemos hecho en los últimos 10 años, como se ha dicho varias veces, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas, tú, Juan Antonio, lo decías al principio de tu intervención. Hemos tenido que hacer unas carteras más conservadoras el año pasado, pero en la medida que subían los tipos de interés hemos sido capaces de construir unas carteras con unos tipos de interés mucho más atractivos para los conservadores, ¿no?
Hace años decíamos que cualquier cartera que tuviese algo de renta variable iba a obtener un mejor retorno, una mayor rentabilidad. Bueno, creemos que este año 2023 es el año de cargar, por supuesto, la renta fija, de que los perfiles más defensivos y conservadores de nuestros clientes, o la parte más conservadora de una cartera mixta de nuestros clientes, pues ya empiece a pagar ese cupón y a dar esa estabilidad que siempre ha dado la renta fija en toda la historia, ¿no? Sin duda alguna, 2023 es un año de carteras más equilibradas, seguro. A mí se me ocurre una última pregunta, quizá más para ti también, Juan Antonio, y es si nos puedes dar más detalle, ¿no? de qué tienen que hacer nuestros clientes en las carteras, en sus inversiones. Hemos visto renta fija, hemos visto renta variable quizás con un perfil más cauto, ¿no? Pero esa sensación de que por fin, después de muchos años, hay dinero sin riesgo, dinero que obtener, ¿no? Pues efectivamente, se lo dijimos en el mes de octubre, cuando en un evento similar a este dimos por primera vez la indicación de empezar a mover el dinero desde las cuentas corrientes. El mayor activo del mundo ahora mismo no es ni la renta fija ni la renta variable, es la liquidez que se ha ido acumulando por razones evidentes a lo largo de los últimos años. Y nuestro mensaje más claro es: pónganlo en funcionamiento. Hay una oportunidad en renta fija inequívoca, hay una oportunidad en capturar crecimiento, y en algún momento del año habrá una oportunidad de recuperar el peso en renta variable, y no nos lo podemos perder, ¿no? Es precisamente en tratar de distinguir esa realidad y esa ilusión en la que se obtienen los retornos más elevados, ¿no? Y quizás, por resumirlo y ser preciso, algo que probablemente en boca de otro hubiera parecido una simpleza, pero me parece que nadie mejor que Howard Marks, uno de los mayores inversores del mundo, lo resume, ¿no? Cuando a un periodista que le preguntaba exactamente esto, le respondía: ¿qué hacer en un entorno como este? Pues muy sencillo. Préstele el dinero a quien se lo va a devolver e invierta en el capital de quien lo va a hacer crecer. En otras palabras, compre renta fija de duraciones cortas y calidad alta, e identifique e invierta en esas cosas que sin duda van a crecer a largo plazo, ¿no? Me parece que es un buen consejo. Un buen colofón, sin duda. Bueno, pues queda el momento de cerrar, de agradecer. Yo quería, seguro que en nombre de los tres que estamos delante de las cámaras, dar las gracias a los que están detrás de las cámaras, guionistas, cámaras, técnicos de sonido. Muchas gracias a todos. Seguro que han disfrutado tanto como nosotros haciéndolo, y por supuesto gracias a ustedes por conectarse, gracias por estar al otro lado, gracias por la confianza que depositan en Banca Marc. Tengan estos consejos en cuenta, hablen con sus asesores. Este es un año de construir carteras, este es un año de obtener retorno, y este es un año de que tengan buena rentabilidad en sus carteras. Muchas gracias, ha sido un placer y hasta la próxima.